Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Celestino. Estoy aquí ahora con Celestino González, que es psicólogo sanitario, ¿vale? Bueno, aparte de psicólogo sanitario, es investigador y es especializado en temas de tecnoestrés, además de formador y otras cosas que nos irá contando, ¿vale? Pero bueno, lo curioso por lo que estamos aquí es como solemos hablar de tecnología y psicología, en esta vez sí que vamos a ir un poco al ámbito sanitario, que es quizá una de las cosas a lo que más se asocia la psicología, aunque como ya hemos visto en otros vídeos es mucho más amplio. Pero en este caso, el tema interesante es eso del tecnoestrés. Pero primero me gustaría hacerte una pregunta, Celestino. ¿Cómo te acercas desde la psicología a Mm. esto de la tecnología? Buenos días, Juan. Encantado de Buenos estar días. contigo. Un placer. Pues supongo que como muchos niños, empiezas por la literatura, familiarizarte con pues, libros, con Julio Verne, con Isaac Asimov, con este tipo de autores que ya nos presentaban un futuro a veces distópico, a veces ideal, bueno, veías ahí los avances, los descubrimientos, me fue llamando la atención. Después también creces, adolescente, películas que te impactan, 2001, una odisea del espacio, eh, La guerra de los mundos, Blade Runner, que han hecho la secuela. Bueno, digamos que eso me quedó ahí. Después, a mí siempre eh, me ha llamado la atención la psicología y de esas aficiones y después de mi formación académica y profesional se han conjugado. Ajá. Interesante, porque además es verdad que la mayoría de la gente cuando ve esas películas, ¿vale? Y esos libros, se fija más en el invento, es decir, en el entorno, cómo cambia, porque es verdad que si vemos, por ejemplo, las máquinas del tiempo cuando van hacia futuros, nos fijamos más en todos los aparatos que hay. Me acuerdo de Star Trek, esto que estamos haciendo ahora, que es una videoconferencia, la primera vez que lo vi en Star Trek, a lo mejor por los años 70 o por ahí, cuando tenían un teléfono por el que decíamos nosotros un teléfono porque te podías ver, ¿no? Y ahora es mucho más sofisticado de lo que allí se veía. Y como Claro. digo, nos fijamos en las tecnologías, pero no nos fijamos en cómo afecta eso o cómo nosotros nos tomamos, convivimos con esa tecnología. Por ejemplo, en Star Trek sí que es verdad que se veía cómo se podían comunicar y veíamos lo bonito, pero lo que no sabíamos era que íbamos a querer estar con ese teléfono que se podía no ver en el bolsillo todos los días. Y ahí no sabíamos que iba a llegar y que iba a servir para muchas cosas más. O sea, Eso es. el ser humano, al tener el invento, luego lo reinventa a su vez por el uso. No sé, es una cosa muy rara. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y aquellos pioneros que imaginaban, al final es una realidad para nosotros. Sí, sí, sí. Pero bueno, aquí entonces donde interviene es la psicología, ¿no? Es decir, que es como nosotros, como el ser humano, que es lo Eh, que estudia la psicología, ¿no? Eh, no solamente ha inventado eso, que es la primera parte que describen estas novelas, sino cómo se lleva a cabo la convivencia con eso y cómo eso nos afecta. Y una de esas consecuencias es, sobre todo en el tema de salud, es el tecnoestrés. Explícanos un poquito más qué es eso, porque suena un poco raro. sí, es un concepto que cuando empecé mi carrera investigadora me llamó la atención, la influencia de las tecnologías en el ser humano. Y además es un factor de riesgo psicosocial que con el tiempo va a estar más presente con la continua eh, presencia de la tecnología en nuestro ámbito laboral, sobre todo. ¿Cómo podría definirlo? Pues es un estado psicológico negativo por Ajá. el uso de tecnologías que puede sufrir el ser humano. Esa interrelación de la que hablabas del ser Ajá. humano con la tecnología. Ajá. Y entonces ahí lo que se produce es que, digamos, por las diferentes interacciones, al final se produce un tipo de estrés. ¿Y eso qué consecuencias tiene para las personas? O sea, ¿en qué Sí, se nota? sí, sí, sí. Pues será bueno igual significar los tipos de tecnoestrés. Ah, o sea, que hay más de uno. Bueno, el concepto es, como te digo, este estado negativo en la interacción hombre-tecnología, pero después se puede diferenciar la tecnoansiedad, que ya Ajá. se ven los efectos de la ansiedad a nivel fisiológico en las personas.
pudiendo llegar a la tecnofobia, a Ajá. realmente en el ámbito laboral la persona tenga miedo o rechazo a la tecnología, porque no cuenta con recursos para afrontar las demandas tecnológicas en ese ámbito laboral. También está por ejemplo, la tecnoadicción, que vendría Ajá. a ser ya el caso contrario, no tanto el Ajá. rechazo, sino como el uso excesivo, llegando a poder ser incluso compulsivo, lo que se conoce como adicción sin sustancia, también es uno de estos elementos del tecnoestrés. Y yo creo que también está el ámbito de la tecnofatiga, porque ese uso continuado también puede tener un cansancio prolongado en el ser humano que le afecta a todos los niveles. O sea, que se va acumulando, digamos, y va afectando tanto a nivel, obviamente, de cómo procesamos o pensamos, etcétera, Sí. y a nivel somático, a nivel orgánico, o sea, a nivel del cuerpo, también enfermedades, digamos, normales, ¿no? Por decirlo así. Sí, sí. Uh -huh. Yo no sé si en las siguientes versiones del DSM recogerá el tecnoestrés de manera específica, pero no deja de ser un tipo de ansiedad focalizada en la tecnología. Vale. Una nota para los que nos están oyendo, por si alguno no conoce el DSM, un manual que tenemos los psicólogos para diagnóstico, ¿no? Eso es. De diferentes manifestaciones o trastornos de personalidad, etcétera. ¿Vale? Bien. Esto, digamos, el hecho de estudiar el tecnoestrés ya he visto que por lo menos sirve para diagnosticar o ver qué está pasando, ¿no? Es decir, tanto el cansancio, la fobia o la adicción, o sea, cualquier extremo en cualquier caso. Luego, a partir de aquí, ya hay tratamientos, es decir, ¿qué tipos? No sé cómo lo aplicas tú más, o sea, no sé si es que te llega alguien con este problema a nivel individual, si es una cosa colectiva, ¿cómo está tratándose esto? Bien, hay diferentes estrategias. Es verdad que hay cuestionarios de evaluación. Ajá. Hay en España, el grupo de Salanova de la Universidad San Jaume I ya está trabajando en esta línea desde hace tiempo. Ya se identifica y hay desde la empresa, como te digo, es una clase de trastorno de ansiedad, llegado el caso. Entonces, se puede prevenir como un factor de riesgo social, con Ajá, perfecto. información, sí, a nivel individual del trabajador que se pueda detectar que, por ejemplo, un cambio tecnológico en la empresa, llega nueva tecnología, tengo que adaptar al trabajador a esa nueva tecnología. El estrés que le puede suponer a la persona, habituarse, conocer, volver a formarse en algo que no conoce. Eso genera expectativas negativas a la persona. Y a nivel organizacional, la empresa pues, puede hacer buenas prácticas, puede, digamos, crear un ambiente saludable para que la persona, la relación con la tecnología sea desde un punto de vista más positivo. Sí, bueno. O sea que eso en una empresa lo podría prevenir, es decir, porque afectaría obviamente a riesgos, digamos, a lo que es la prevención de riesgos dentro de la propia empresa, porque como bien dices, ese estrés o esa ansiedad luego lleva también a otras bajas, otros motivos, ¿no? que pueden ser, aparte de que ralentiza el proceso ese de cambio. De hecho, sí que es verdad, aunque aquí no es, que una de las cosas en las que más se ha notado en las empresas el efecto, digamos, o la dificultad de adaptación a las tecnologías no es el hecho de adaptar la red o de la parte temática Sí. tecnológica, sino normalmente ha fracasado cuando ha habido un fracaso o una dificultad en una empresa de adaptarse por el tema personal. Y entonces, normalmente yo pensaba que era por un tema más de formación, de que no sabían o que una pura resistencia al cambio, pero además a esa resistencia al cambio tú crees que hay ese estrés, digamos, que se suma, ¿no? O esa Sí, ansiedad, digamos. sí, se va uniendo. Está claro que también las variables de personalidad influyen. Habrá personas pues, más favorables
a relacionarse con la tecnología, a estos cambios. Influyen variables como la edad, como el tiempo en la empresa. Alguien que no sea nativo digital. Tú piensas que el primer ordenador personal de IBM fue en 1981 y en 1984 ya se definió por Broad el concepto de tecnoestrés. Entonces, Ajá, joder, muy unido. sí, sí, va muy, muy unido desde el inicio de, por ejemplo, de los ordenadores personales, porque es verdad que he hablado de tecnología, pero hay diferentes dispositivos que te pueden generar el tecnoestrés, desde tu smartphone, tu tablet, en el pasado más el ordenador personal, y las nuevas tendencias tecnológicas crearán esta situación de estrés. Aparte, yo me estoy empezando a imaginar ahora mismo ya no solamente estrés, sino otras, hablando antes del DSM, o sea, hay ahora el concepto antes de la, no sé, yo me imagino antes un paranoico podía decir, me están escuchando por la radio, cuando antes eso era imposible, pero ahora es posible, con lo cual un paranoico ya va a ser mucho más difícil distinguirlo, porque la realidad pues, no es Sí, tan evidente como antes, ¿no? por eso te digo, los factores de personalidad, Sí, sí, sí. cómo influyen en el tecnoestrés, sí, por supuesto. Y voy más allá. Tú piensas ahora cada vez vemos que se va robotizando también la empresa. Eh, ya se habla de esa sustitución cada vez mayor de trabajadores, seres humanos, por tecnología, por robots. Eso también causa tecnoestrés, el sentir que tú puedes ser sustituido por una máquina. Sí, sí, sí. O incluso el hecho que tengas que trabajar o que incluso como usuario te atienda un robot. Sí, sí, que atiendas, que trabajes para una máquina o que te atienda una máquina. En eso, mira, precisamente muchas formaciones que estamos haciendo, a veces sobre atención al cliente hablamos de quién quieres que te atienda, una persona o un robot, y suelo recomendar, y la gente obviamente dice que una persona. Pero eso una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que observamos, ¿no? Porque si observamos muchos comportamientos, a veces cuando es sustituido por una máquina de vending en una cafetería, Sí, hay gente, cuando hay las dos cosas, hay gente que, por ejemplo, en un aeropuerto, hay gente que va directamente a la máquina de vending, una vez es por precio, otras veces porque no le apetece hablar, porque lo tiene muy claro lo que quiere tomar, ¿no? sí. O sea que en algunas cosas es más fácil. Y también eso también, por otro lado, hace que la labor humana sea cada vez más compleja porque te toca el difícil, Sí, por decirlo así, ¿no? Eso así también es. es un eterno estrés. O sea, quiero decir que estamos Sí, sí, sí. en competencia directa con la tecnología, ¿no? Muy bien. Una cosa, y esto a la hora de, ya he visto que sirve, bueno, por un lado para ir formando a las empresas en este aspecto, a las familias esto también les afecta, supongo, ¿no? No sé si te ha llegado este Sí, área. una de mi hipótesis y variable de estudio será la conciliación de la vida laboral y personal, Claro, también en el tecnoestrés. La cultura de algunas empresas que el empleado esté hiperconectado, sí, se lleve el trabajo a casa y no solo el trabajo, su dispositivo, su ordenador, su smartphone, y la percepción de la persona por el hecho de estar conectado genera estrés, genera joder, sí, sí, um, alerta, claro. alerta y no llega a desconectar y disfrutar a su familia. Aquí, mira, voy a significar que en Francia ha salido una legislación recientemente que prohíbe que la empresa te envíe email fuera de tu horario laboral. Sí, bueno, también en Francia también por seguir así con ese, también hubo noticias de alguna empresa que tuvo verdaderos problemas Mm, dentro de la empresa, muy graves, por temas de presión. Bueno, en ese caso no se sabe si era por presión, digamos, mm, de liderazgo, de estilo o cultura de empresa demasiado exigente, sí. o la tecnología. Pero en cualquier caso, la tecnología sí que está haciendo que haya estilos de dirección a veces muy exigentes, porque la Mm, tecnología es, como se dice ahora, 24 horas, 7 días a la semana o 24 horas, 365 días al año. Sin embargo, el ser humano o los entes analógicos tenemos un biorritmo y sí. eso, desde luego, es una dictadura que está ganando la tecnología, Mm, porque obviamente, desde el punto de vista del interés mm, de la empresa, como, sí, como ente abstracto, ¿vale? Le interesa el que esté 24 horas produciendo productos, servicios o dinero. claro.
y sin embargo el ser humano se duerme, se supone, se relaciona y ahí está la gran duda. ¿Estamos al servicio de la empresa, de la tecnología o del ser humano? ¿No? Porque al Claro. final una cosa terminará, parece que está terminando con la otra. O no somos tan tremendistas. Totalmente. Y también el objeto de estudio va en la línea de la recuperación, de medir lo que comentas tú, que el ser humano necesita desconectar, necesita recuperarse, porque tenemos el cerebro, el cuerpo humano, somos un organismo biológico que pasa por diferentes etapas, puede rendir bien a lo largo del día, pero necesita recuperar. Valga la redundancia antes de que hablábamos del robot, no somos robots. No, no somos robots. No, no. Y la empresa ahí yo creo que tiene un papel importante para entender esto y tener fórmulas, códigos, tener reglamentos que favorezcan la conciliación, la desconexión digital. O sea, una gestión inteligente dentro de la gestión humana y tecnológica sería entender en la parte de la gestión de las personas, o el directivo o el liderazgo, digamos, entender cuándo está tratando con personas y qué normas son para personas y qué normas son digitales. Eso creo que sería algo, porque cuando se confunde es cuando empieza el lío, ¿no? Es decir, son perfectamente, pueden convivir, pero no se deben mezclar. ¿Puede ser así la idea? Exacto, sí. Pueden convivir, no se deben mezclar, pero si hay ambigüedad, si no está claro, Sí. ahí probablemente a nivel político y estatal pues se deba empezar a ser conscientes y a regular esto de alguna Muy manera. bien. Muy bien. En cualquier caso, digamos, eso desde el punto de vista de prevención hemos visto que se hace en cuanto a organizaciones. Desde el punto de vista del diseño de las propias, o sea, los que desarrollan las aplicaciones, ¿has notado que se haga algo también? ¿O decir, ¿o se podría hacer algo? En este caso, supongo que se podrá hacer. Yo voy más en la línea de cómo afecta el tecnoestrés en el usuario o en Ajá. el trabajador desde un punto de vista que no te afecte. O sea, si tienes unos recursos Vale. Y hay unas demandas que te exigen que haya un equilibrio, Okay. que eso no te desborde, porque si no, entonces, vuelvo a insistir, las experiencias de recuperación son muy importantes, pero lo podemos ver ahora con los juegos, con la conexión de jóvenes que se crean adicciones, pues un poco ser muy conscientes que esto lo tenemos que medir e intervenir. ¿Cuáles serían unos síntomas básicos? Obviamente, sin ánimo de que la gente ahora mismo, cuando escuche los síntomas, empieza a autodiagnosticarse. Pero así en general, ¿cuáles son los síntomas, digamos, que más pueden repercutir en una baja productividad o en un trastorno, digamos, somático o cualquier otra cosa que pueda afectar? Sí, a nivel laboral, pues tiene los indicios propios, la sintomatología de la ansiedad, desde esa anticipación, desde a nivel fisiológico, pues puedes tener a veces palpitaciones, puedes tener la frecuencia cardíaca más alta, respiración más elevada al tener que enfrentarte o anticipar que te tienes que poner delante de una tecnología con la que no estás a gusto. Ajá. Y también es verdad que se produce irritabilidad Sí, o problemas de relaciones también en ese tipo de cosas. sí, a nivel emocional, el que tú no tengas recursos para afrontarlo te Ajá. puede suponer pues desarrollar pues irritabilidad, te puede repercutir con tus compañeros. Si tu jefe te está pidiendo unos resultados y tú, tu elemento de trabajo, le temes Sí, sí, o sí. te crea esa ansiedad, obviamente repercute en la vida laboral de la persona. Muy bien. Bueno, y ya para ir terminando, y como también aquí nos escuchan psicólogos, ¿qué le recomiendas a psicólogos que quieran, digamos, acercarse a este tipo a lo que tú estás, a lo que tú has llegado, digamos, a lo que tú estás investigando y no sé si a tu propia área o alguna área que a lo mejor esté relacionada que consideres que haga falta más psicólogos?
Vale, pues yo les animaría a las personas en general y en concreto a los psicólogos. La tecnología está en nuestras vidas. Ujú. Cada vez va a haber más interacción hombre-tecnología. Se van descubriendo nuevos dispositivos, hay nuevas tendencias, el Big Data, la robotización. Es bueno que el psicólogo esté ahí porque realmente hay mucho comportamiento humano detrás de la tecnología. Obviamente, se entiende que hay otras áreas que tienen influencia más directa en la tecnología, pero la psicología está igual, como mínimo, al mismo nivel de la necesidad de que haya psicólogos en el desarrollo de la tecnología y surgidos problemas como el estrés, que haya profesionales de la salud mental. Okay. O sea, tanto para prevenir como para curar, ¿no? Prevenir con formación y ayudar en el diseño o lo que sea o en la Sí. gestión, ¿no? Como para curar. O sea, la recomendación es que se vayan leyendo sobre estos temas que no se intente, como a veces nos pasa, pues es lógico con la tecnología, con todo, negar una realidad que no es otra realidad, es la misma que se ha ampliado, por decirlo así. De hecho, se llama a veces realidad ampliada. Sí, Aumentada. porque también ves en algunas exposiciones de personas que están relacionadas con la tecnología, que no son psicólogos, pero utilizan conceptos de psicología. Uh -huh. Entonces, el psicólogo debe ser consciente que si no estamos nosotros, habrá otros profesionales que irán cogiendo ese campo. No lo digo Sí, como crítica, sí. pero creo que el psicólogo tiene las herramientas y la formación para dar la respuesta más adecuada. Hombre, desde luego yo creo que los años y siglos que hay ya de investigación en psicología animarían a que se hiciera eso, en lugar de empezar otra vez de nuevo, ¿no? Eso es lo que quieres decir. Sí. Bueno, Celestino, muchísimas gracias por todo y te animo a que sigas investigando y que si alguna vez quieres, pues podamos volver a seguir hablando sobre algunos aspectos más del tecnoestrés o de cualquier relación entre las personas y la tecnología. ¿Vale? Muchísimas gracias por todo. Pues un placer, Juan, y encantado de presentarte en un tiempo los resultados que vayamos consiguiendo. Venga, pues a ver si quedamos para verlo. Venga, gracias, ¿eh? Un saludo. Un saludo, hasta luego.